visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez, donde cada semana exploramos los consejos más importantes para mantenernos seguros en nuestro día a día. Jueves, 6 de la tarde, Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Seguridad Nacional. Hoy, como todos los jueves, al ser las 6 de la tarde, estamos aquí en este programa dedicado a conocer sobre temas de seguridad ciudadana, temas de seguridad nacional, temas de todo lo que incumbe este ámbito tan amplio de lo que es la seguridad. Como todos los jueves tenemos invitado especial y hoy nos va a acompañar don Juan Carlos Ulloa, ya casi vamos a estar con él. Don Juan Carlos Ulloa tiene amplia experiencia militar, durante mucho tiempo también estuvo en las fuerzas militares, llevó capacitación, entrenamiento, y con lo que hemos querido hablar con Juan Carlos, aparte de su experiencia militar, que también es un especialista en temas de armas de fuego, hemos querido traerlo aquí al programa para conocer un poquito sobre el tema de armas, principalmente en el ambiente nacional, y hacer un poquito de conciencia y conocer un poco más para las personas que desconocen este ámbito de los tipos de armas de fuego, el poder de las armas de fuego, y tener una idea un poco más grande, más amplia de lo que ocurre cuando vemos en noticias sobre el uso de armas de fuego, los tipos de armas que se están utilizando, todos estos temas que para muchos puede ser desconocido. Bueno, hoy don Juan Carlos ha tenido la amabilidad de venir al programa para hablar un poquito de esto y tal vez dimensionar un poquito más el tema de lo que son las armas de fuego y su poder, el poder que tienen. Aparte de eso, también muy rápidamente vamos a ver o escuchar un poquito todo este tema de la estrategia de seguridad que se presentó el día miércoles, el día de ayer, por parte del presidente, y que definitivamente ha tenido algunas repercusiones, principalmente ante la no visita o ante la no presencia de los señores diputados en la presentación de este proyecto, en esta estrategia, que al presidente no le cayó muy bien, y ahora hay un problema ahí grande porque el presidente mandó a retirar los proyectos de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, los mandó a retirar, y ahora alega que la responsabilidad la va a tener el Poder Legislativo y los señores diputados. Así que bueno, es un tema que vamos a conversar dentro de un ratito, vamos a ver algo de eso, pero antes queremos entrar en materia con este tema de armas de fuego y queremos dar la bienvenida a don Juan Carlos Ulloa. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por atender el llamado y venir a conversar un poquito y darle una perspectiva diferente tal vez a muchos ciudadanos. Muchas gracias, Juan, más bien muy amables. Estamos a la orden. Juan Carlos, hablemos un poquito también de tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuántos años involucrado en temas de armas de fuego, en temas de seguridad, y también tu paso por lo que fue el tema militar, ¿verdad? Un adiestramiento, capacitación también en el área militar. Bueno, yo me gradué en una escuela militar en la antigua Unión Soviética hace más o menos 40 años, y a partir de ahí he sido instructor de armas a nivel de conocimientos básicos, y tengo bastantes años de impartir cursos de armería, manejo de armas y de disparo en varias instituciones del país. Y digamos, mi área propiamente es específicamente la mejor utilización y el mantenimiento de todo tipo de armas de fuego, ¿verdad? Incluyendo armas de fuego de combate y armas de fuego civiles. Podríamos hablar, Juan Carlos, podemos iniciar con eso, esa diferencia, acabas de decir, armas de combate y armas utilizadas por civiles. Yo creo que eso es un tema importante que muchos ciudadanos no conocen. Sabemos que hay una ley general de armas y todo, pero ¿cómo podríamos explicar eso?
Bueno, bien, las armas de rango militar tienen un uso específico, ¿verdad? Y desde hace bastantes años, ¿verdad? Más o menos a partir de la Primera Guerra Mundial, se estableció que las armas de combate deben de tener un alto rango de fuego para ser útiles en un campo de batalla, lo que implica que entre más capacidad de fuego de disparo tenga un arma, es más útil en el campo de batalla. Mientras que en el ámbito civil, ¿verdad?, se han fabricado algunas plataformas que son específicamente muy similares a las armas de combate, pero que generalmente son tiro a tiro, ¿verdad? Lo que en un campo de batalla sería totalmente inútil, ¿verdad? A no ser que sea un arma de precisión. Pero sí, siempre hemos visto, tal vez en algunas películas o en documentales, que los oficiales también usan pistola, ¿verdad? Exacto. Algunos. Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que, como les digo, cada arma tiene una utilización específica, ¿verdad? Por ejemplo, las pistolas se usan para combate muy cercano y generalmente son armas secundarias para cuando usted está haciendo recargas o cuando simple y sencillamente se le acabaron las municiones y para retirarse. La pistola tiene un rango de acción más o menos de 50 metros, por lo cual solo sirve para defenderse en esa distancia, ¿verdad? Un buen tirador puede matar a una persona a 200 metros perfectamente. Con pistola. Con pistola, pero no es lo habitual en un campo de batalla, ¿verdad? Claro. Ahora, todos los días vemos en las noticias que la mayoría de combates se están realizando en la ciudad, ¿verdad? Anteriormente se realizaban en zonas de campo, desérticas, montañosas. Entonces las características de las armas eran muy diferentes. Se ocupaban armas de muy largo alcance. Y entonces se crearon calibres como el 7.62 que cumplían esa misión, ¿verdad? Ahora la importancia se está dando en las armas de combate cercano. Hay técnicas de combate cercano y los combates en ciudad son de los combates más complicados, ¿verdad? Porque generalmente se generan, digamos, en zonas multifactoriales. Por ejemplo, en una ciudad usted tiene que conquistar todo un edificio que es pues poco en cuanto a terreno, ¿verdad? Pero que implica que tenga 15, 20, 30 pisos, los cuales tiene que ir combatiendo para conquistarlos, ¿verdad? Entonces se ocupan armas de muy alto poder. Los rangos de disparo de estas armas que generalmente se utilizan inclusive por el sicariato rondan entre los 500 y 700 disparos por minuto. Las últimas modificaciones del AK-47 lo sitúan en rango de 700 disparos por minuto, con compensadores de disparo. Pero tiene cargadores de 30. Tiene cargadores de 30, sí, exacto. Y digamos, esas unidades para una operación andan bastante cantidad de cartuchos, más o menos 900 cartuchos. Entonces, eso dista mucho de las armas que se venden en las armerías, que están reguladas por la ley, ¿verdad? Y que simple y sencillamente ninguna armería le va a vender un arma de tipo militar. En la confusión que hay en Costa Rica, y que inclusive generó alguna discusión en cuanto al Ministerio de Seguridad, fue que en algún momento se prohibieron las armas con apariencia militar, ¿verdad? Y en realidad la apariencia no es una buena, no es un buen punto de partida para juzgar un arma, ¿verdad? Porque todas las armas tienen apariencias similares. Lo que sí causa, digamos, una característica aparte es precisamente eso, las prestaciones del arma, los alcances, la capacidad de fuego, el tipo de calibre, ¿verdad? Por ejemplo, los rusos son muy dados a fabricar calibres antiblindaje. Entonces ellos dotan generalmente a un cargador de un tiro de por medio que tiene un blindaje especial para pasar el motor de un carro de lado a lado, ¿verdad? Un chaleco antibalas no tiene ninguna protección, a pesar de que sea un chaleco nivel 7, ¿verdad? Que son bastante buenos. Entonces, el problema que tenemos aquí, y que siempre ha habido, ¿verdad?, es que la población no tiene clara que las armas que usa el sicariato son armas de combate, ¿verdad? Son armas de guerra. De guerra, exacto, sí. Con una alta cadencia de fuego que les permiten batir varios blancos a la vez. Las armas que le venden a uno en las armerías, a pesar de que son los mismos calibres y tienen características físicas muy similares, son armas que disparan
un tiro a la vez. Inclusive algunas policías de Costa Rica están dotadas de ese tipo de armas y les toca responder contra una delincuencia que tienen armas de alto Armas poder. automáticas, digámoslo así. Entonces, nunca va a ser un combate justo que usted combata con un arma semiautomática y los contrarios con armas automáticas, ¿verdad? Entonces, lo principal que ha pasado aquí, ¿verdad? Y que la delincuencia es muy profesional en eso, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco me preguntaron a mí por qué la delincuencia usa tanto los revólveres 38, si no es un arma que tenga mucha capacidad de fuego. El proyectil 38 es un proyectil sumamente destructivo. Generalmente cuando le meten a una persona un balazo de 38 le causan daños proporcionales bastante amplios, ¿verdad? Inclusive le pueden dañar órganos cercanos nada más por el impacto. Y tiene una característica que se funciona muy bien para el sicariato, que es precisamente que el tambor no permite que los casquillos caigan en el suelo, entonces es una preocupación menos para los delincuentes. Claro, no hay una evidencia ahí Exacto. física. Entonces ellos saben y utilizan de la mejor manera las características del armamento para delinquir, ¿verdad? Eso es una cosa que la delincuencia se ha hecho sumamente profesional en ese sentido. Ellos no van a comprar o utilizar una plataforma que no les rinda las necesidades, que no les supla las necesidades o que les vaya a causar algún problema en cuanto a un asesinato, a un asalto o algún delito, ¿verdad? Juanca, yo creo que podemos, ahora que mencionas el revólver, es importante, podemos ir acomodando la charla, lo que nos estás comentando, empezando por los revólver, porque hace mucho tiempo lo que más conocíamos, lo que más veíamos, mucha gente era el revólver. ¿Por qué se ha dejado de utilizar tanto? ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el revólver? Ya nos dijiste uno, pero a beneficio delincuencial, digámoslo así, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los beneficios de un revólver a una pistola? ¿Y por qué hemos dejado de ver que la policía inclusive dejó de usar revólver? Bueno, Juanerge, muy importante tu pregunta. En realidad ahora todo ronda en lo que hablamos al principio, la capacidad de fuego. El revólver generalmente tiene 6 cartuchos, ¿verdad? Aunque son proyectiles sumamente, digamos, dañinos, ¿verdad? Inclusive la gente desconoce que el calibre 38 y el 9 milímetros, o sea, las ojivas de ambos proyectiles son el mismo calibre. Unas están en pulgadas y otras están en milímetros. El proyectil fue hecho para un arma mecánica, ¿verdad? ¿Por qué se utilizó mucho por la policía hace mucho tiempo? Porque las armas mecánicas se dañan menos, son más confiables, pero pierden capacidad de fuego, ¿ya? Y ahora el punto importante en todo, en las guerras, en las unidades especiales, en la policía, es la capacidad de fuego. ¿Cuántos proyectiles puede disparar usted en el menor tiempo posible, ya, para hacer una cobertura de fuego y causar la mayor cantidad de daño o la mayor cantidad de bajas? Cuando usted dispara los 6 proyectiles del 38, definitivamente tiene que cargar de nuevo y entonces el recargue es más lento, me imagino. Aunque vos lo practiques y todo, es más lento. Exacto, aunque hay personas que son sumamente profesionales en eso, pero que generalmente lo que hacen propiamente es utilizar unas piecitas que llaman speed lower, que es como un anillo que envuelve los 6 proyectiles y uno los saca los primeros, los bota y mete la pieza entera y puede seguir disparando. Pero eso a comparación de un arma semiautomática como una pistola, cada cargador, la ley permite que tenga 15 proyectiles. Entonces, si usted anda, por ejemplo, 4 cargadores, son 60 proyectiles. Y para andar 60 proyectiles de 38 es bastante incómodo. Claro. Juan Carlos, también el tema de la precisión. Sigamos con el revólver. ¿Qué tal es la precisión para la gente que está aprendiendo a disparar? ¿Hay diferencias? ¿Se puede decir, bueno, la gente tiene mayor precisión que con revólver, con pistola, o es indiferente? Bueno, Juanel, eso es una pregunta bastante importante también. Yo diría, ¿verdad? Va a haber personas que van a tener posiciones contrarias a mi experiencia, pero definitivamente el 38 es un arma totalmente más precisa. ¿Más precisa?
que Sí, la pistola. más precisa que la pistola, porque el mecanismo al actuar, ¿verdad? No implica movimientos, o implica la menor cantidad de movimientos. Mientras que las armas semiautomáticas, cada vez que recargan, implican que el arma se mueva, ¿verdad? Por la inercia que se genera al impulsar el proyectil hacia adelante y el casquillo hacia atrás para hacer la recarga. La inercia es muy importante para la precisión, ¿verdad? Porque el arma va a tener un movimiento hacia arriba más pronunciado cuando el arma se recarga. Por eso es que muchos francotiradores prefieren las armas de picaporte o a la alimentación de un solo proyectil. Si es un arma semiautomática, la precisión varía mucho para un francotirador. Entonces, hay francotiradores que prefieren las armas de recarga manual únicamente. Por eso hemos visto en las películas, ¿verdad, Juan Carlos? Cuando el francotirador hace un disparo, él tiene que maniobrar para volver a introducir un cartucho y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esas son las diferencias y la gente lo puede visualizar muy fácil cuando ve una película, ¿verdad? Que se hace un disparo, inmediatamente el tirador hace movimiento, ¿verdad? Para volver a hacer el recargue. Exacto. Inclusive, la variación en cuanto a los alcances viene precisamente porque las armas mecánicas, que son esas de picaporte o las de tambor como los 38, los revólveres, toda la inercia del proyectil va hacia adelante. No se destina nada para la recarga, porque la recarga, por ejemplo, en los revólveres es cilíndrica, ¿verdad? Y en los fusiles es 1 a 1, ¿verdad? Hay fusiles que tienen depósito de munición, pero no se recargan automáticamente, sino que manualmente usted mueve el picaporte para meter para tiro cargar. a tiro. Entonces, toda la inercia del disparo se presenta hacia adelante para tener mejor alcance, mejor penetración, en fin. Hay cosas, Juanca, para ya dejar el revólver de lado, hay personas que preguntan mucho por el retroceso del arma, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del revólver? Hay personas que dicen, bueno, la pistola, el retroceso, golpea mucho, o inclusive a veces dicen patea mucho, ¿verdad? Un término lógicamente mal utilizado. Pero, ¿qué hay con el revólver? A pesar de que va a influir mucho el calibre. Bueno, el revólver sí tiene un movimiento de levantamiento bastante importante, ¿verdad? Porque como mencioné anteriormente, toda la fuerza y la inercia que se marca en joules, ¿verdad? La medida adecuada, que es la potencia de movimiento generada por una fuerza, ¿verdad? Que es la explosión de la pólvora, va a permitir que el arma se levante. Lo que pasa es que el levantamiento de un arma de este tipo es muy diferente, ¿verdad?, al levantamiento de un arma de recarga semiautomática, ¿ya? Porque el levantamiento de un arma semiautomática se inicia antes de que el proyectil salga del cañón. Mientras que el levantamiento de la 38 usted la puede manejar de manera más adecuada, porque ya cuando el arma va hacia arriba, ya el proyectil abandonó el ánima del cañón, y entonces ahí es donde se va a marcar la precisión. La precisión en el disparo. Exacto. Si nosotros examinamos eso, la importancia que tiene ha sido tan grande, digamos que, por ejemplo, los rusos fabricaron el AK-74 y el AK-103 y le metieron un resorte específico para disminuir el levantamiento y el movimiento que tienen las armas semiautomáticas. Las armas semiautomáticas siempre tienden a correr al contrario del donde salen los cartuchos, y es un movimiento que cuesta mucho manejarlo. Un profesional sí lo maneja de buena forma, pero si usted disparó como por primera vez un fusil, va a tener un movimiento muy errático. Entonces, cuando nosotros podemos disminuir ese retroceso, el arma va a ser más precisa. Entonces va a cumplir mejor la función, porque usted no va a tener que compensar ese movimiento. Extrañamente, el cuerpo se habitúa muy rápido a hacer esas correcciones, ¿verdad? Y uno no lo siente, no lo percibe. Usted comienza a disparar con un 38 y le es más fácil comenzar a dar en el blanco que con un arma semiautomática. Okay. Pero eso mucha gente lo desconoce. Exacto. Aquí les recuerdo que el número para mensajería de texto es el 7014-5003. Ya tenemos un mensaje de Johan Abarca que nos dice en sintonía, escuchando.
Saludos y todos pueden enviar sus mensajes y sus preguntas 7014-5003 y también por la página que tenemos de Facebook de Radio Costa Rica y la transmisión en directo. Juan Carlos, es que nos podríamos quedar hablando del revólver toda la noche. Toda la noche, porque otras preguntas importantes es el alcance efectivo que tiene, se puede medir. Ajá. El tema de las miras también, mucha gente dice, bueno, es que la mira trasera del revólver tiene, no tiene, solo mira delantera. Inclusive podemos hablar, la empuñadura también, ¿verdad? Es muy diferente a una pistola debido a que el cargador no viene lógicamente ahí. Y también la presión en el disparador, que es algo que es muy importante a la hora de tener buena precisión en un disparo. Bueno, Juanel, sí, el revólver es un caso, ¿verdad? Se mantiene hasta el día de hoy. Ha tenido una evolución bastante importante porque pasó de ser un arma policial a un arma de lujo, ¿verdad? Uh-huh. Han creado de calibres .357 a calibre 500, ¿verdad? El calibre 500 es un calibre sumamente destructivo. Por ejemplo, si usted le mete un balazo a una puerta de un carro, la hace arrancada, ¿verdad? Calibre muy potente. Las miras del revólver son muy precisas. Hay revólveres antiguos en los cuales la mira se chorreaba, o sea, porque los revólveres antiguos no eran troquelados. Ahí ahora el 90% de las armas son troqueladas. Es una computadora con una broca que hace los huecos de la plataforma, uh-huh, donde van a ir los aditamentos. Antiguamente las armas se hacían chorreadas en moldes, entonces las miras eran sumamente precisas. Hasta el día de hoy se mantienen así. La presión en el disparador de los 38 ronda las 8 libras. Hay armas semiautomáticas que rondan las 5 libras, tienen más o menos 2 o 3 libras de diferencia. Lo que implica, ¿verdad? También que la gente a veces desconfía del revólver. La gente piensa que los revólveres no tienen seguros y en realidad es un criterio equivocado. Todos los revólveres vienen con seguro de caída, implica que el seguro se quita solo si apretamos el gatillo. Y también tiene un seguro que se llama de traba de proceso. Si usted va a realizar un disparo y alguien le agarra el tambor y lo aprieta, el disparo no se puede realizar, ¿verdad? Uh-huh. Porque es un proceso, es un ciclo. Entonces, la empuñadura es muy diferente, es una empuñadura que tiene una ergonomía diferente, precisamente para contrarrestar el levantamiento del arma, ¿verdad? Ahora se están haciendo versiones muy interesantes. Por ejemplo, la Smith & Wesson está fabricando revólveres que el martillo está escondido y no es una medida de seguridad, pero también ellos determinaron que el levantamiento del martillo y el movimiento produce que el arma se mueva más hacia arriba. Esas armas tienen una característica bastante importante de seguridad. Vienen con una llave, entonces como usted las enllava y el arma no se puede operar, no se puede disparar, no se puede echar el martillo hacia atrás. Entonces puede estar con toda la carga entera, que nadie va a poder sacarle los proyectiles ni nadie la va a poder operar. Va a poder manipular el arma. Y son mecanismos que vienen impresos en el arma, ¿verdad? O sea, lo traen de fábrica. Yo creo que esas son una de las primeras interrogantes, ¿verdad? Que tienen las personas cuando van a comprar un arma. Bueno, ¿tiene seguro o no tiene seguro? Y lógicamente, si no tiene un seguro expuesto, fácilmente visible, es cuando se entra en ese tema de que no tiene seguro. Sí, y lo que pasa es que, bueno, ahora hay una tendencia que para mí es un poco preocupante, ¿verdad? La inició la Glock, ¿verdad? Uh-huh. Y son armas que son para profesionales, armas muy celosas de gatillo. Tienen un seguro que se llama de gatillo fraccionado, que es un seguro que trabaja solamente con el gatillo. Pero que, digamos, lo que hace es ampliar, digamos, las libras de presión. Esas armas no tienen martillo, tienen percutor flotante. Entonces pasa mucho, o a veces ve uno en internet, ¿verdad? Alguien que se metió un arma en una funda de cuero en la parte de atrás, se le disparó y le perforó una nalga, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Es muy habitual porque esas armas en realidad no se recomiendan que anden con tiro en boca, precisamente porque son muy celosas, ¿verdad? Hay armas, yo soy de la tendencia de las armas antiguas, ¿verdad? No muy viejas, pero sí antiguas. Por ejemplo, la CZ es un arma que ha mantenido por los años, ¿verdad? Las medidas de seguridad y la calidad en la fabricación. Tiene la pistola más copiada del mundo, la CZ75, ¿verdad? Se dieron el lujo que se la copiara la Browning, que se la copiara la Smith & Wesson, que se la copiara la Colt, ¿verdad?
Es Y checa, ¿verdad? Es checa, sí. Ya Checoslovaquia no existe, ¿verdad? Pero aún así la fábrica se llama Ceska Borojotka, ¿verdad? Aquí la distribuye Cartuchos Costarricenses, traen plataformas de muy alto nivel, ¿verdad? Inclusive hasta para tiro deportivo. Ese es uno de los mejores distribuidores de armas del país, ¿verdad? Y son distribuidores exclusivos de la marca. Y digamos, hay armas, digamos, de calidad, famosas, ¿verdad? Por ejemplo, la Sig Sauer, ¿verdad? Que es un arma que usted la personaliza como usted quiera, ¿verdad? Me la puede pedir con percutor flotante, con martillo, de acero carbonado, de aluminio, en fin, de muchos materiales. Definitivamente así va a ser el precio, ¿verdad? Pero usted la puede personalizar, e inclusive es una fábrica que dedica mucho dinero a la investigación. Entonces ellos han fabricado dispositivos de seguridad en las armas muy buenos, ¿verdad? A pesar de que cuando hubo la disputa entre la Beretta y la Glock, A nivel de militar. y sí, Para uso militar o policial. como arma oficial del ejército de Estados Unidos se desacreditó, ¿verdad? Fue una campaña sucia y en realidad la Sig Sauer es una de las mejores armas, pero tiene un precio bastante alto. Igual que la HK, ¿verdad? Que son armas europeas y que tienen muy buen estándar de calidad, ¿verdad? Yo creo que Europa está desplazando mucho a Norteamérica en cuanto a armas, ¿verdad? En Norteamérica está pasando una cuestión bastante interesante. Se han hecho armas comerciales ya, ¿verdad? Que tienen la parte de abajo del polímero, y el polímero es un plástico que tiene partículas de carbono, de fibra de vidrio, de metales, y digamos que no tiene una duración como el metal, ¿verdad? Claro. Y aún así no han bajado de precio, pero es un arma que no va a tener la duración de una CZ75, ¿verdad? Vamos a enviar un mensaje a don Leonel Pérez, nuestro querido amigo Leonel Pérez, que está allá por los Estados Unidos haciendo también labores de seguridad. Así que un saludazo y que está en sintonía. También a Johan Bark, era el que teníamos también queremos enviarle un saludo, que está nuestro amigo José Durán, un funcionario de la Unidad Especial de Intervención, ahí está también en sintonía, manudo empedernido, José Durán, pero ahí lo tenemos. Bueno, muchas gracias, José, por estar en sintonía. Hoy compartiendo con don Juan Carlos Ulloa, instructor en armas y con muchísima experiencia en este campo, sobre este tema. Recuerden que el 7014-5003, ahí pueden hacer sus consultas. Juanca, sigamos con el tema de las pistolas. Mucha gente habla de, ya sabemos, cargadores de 15, ¿verdad? Lo que permite la ley en nuestro país. El tema del alcance efectivo. Mucha gente habla del alcance efectivo, alcance máximo. ¿Cómo podemos definir esas cosas? Bueno, en realidad, en eso antes se usaban, digamos, los fabricantes de armas mandaban unas plantillas que decían más o menos los alcances reales de una munición específica, ¿verdad? Entonces se manejaban alcances diferentes de las armas, de las municiones Parabellum, ¿verdad? Y de otro tipo de municiones. Ahora ya no se hace así porque las fábricas se cuidan mucho, en el sentido de que si usted le dice que usted puede impactar un blanco con una pistola, ¿verdad? Que es un arma corta, puede impactar un blanco a 200 metros y resulta que por la impericia suya o por el poco entrenamiento usted no logra eso, usted podría reclamarle a la fábrica, ¿verdad? Entonces siempre se ha manejado que el rango letal de un arma corta son 50 metros, ¿verdad? En general. En general, sí. Un alcance efectivo normal de una pistola de esas son 100 metros, ¿verdad? Y el alcance máximo ellos lo rondan en los 200 metros, pero en realidad no trabaja así, ¿verdad? Depende del ángulo de disparo, de la altura suya, de cómo realizó el disparo, y los rangos son más amplios, ¿verdad? Como dije al principio, un experto puede matar a una persona con un arma corta perfectamente a 200 metros, ¿verdad? Y lo puede hacer de manera muy, muy simple, ¿verdad? Ahora, como hablamos también al principio, las armas tienen un uso específico, ¿verdad? Entonces, digamos, la gente se ha equivocado porque muchas veces piensan que un calibre grande es para largos alcances, ¿verdad? Y hay
cosas que han probado que la física no es tan cierta en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, los calibres 22, ¿verdad? Son calibres muy olvidados, ¿verdad? No le ponen tanta atención, y el calibre 22 es un calibre bastante aerodinámico, cumplen un recorrido bastante importante, pues son balas pequeñas, y el calibre 5.56, que es el mismo de 22, el ejército de Estados Unidos lo usa para plataformas como la R-15 y el M4, ¿verdad? Para combate cercano, pero también hay plataformas que tienen cañones de 16 pulgadas y se usan para tiros de francotiradores, el mismo calibre, ¿verdad? Aquí se ha utilizado mucho la famosa carabina, que le dicen mucho, ¿verdad? Calibre 22, que también muchas personas mantenían en fincas y en estos lugares. Sí, exacto. Yo, por ejemplo, tengo un señor que es amigo, tiene una carabina Mondragón, muy cara, ¿verdad? Española. Y ese señor es vacilón porque tiene, no sé, como 80 años de tenerla. Y usted habla con él y le dice, es para matar ardillitas que se comen los elotes y eso. Pero ese señor hace tiros a 800 metros perfectamente, ¿verdad? Claro. Y esa carabina es vacilona porque es una carabina que el depósito de munición es una varillita que tiene abajo, ¿verdad? Le caben 12 tiros y tiene recarga de palanca, entonces es bastante cómoda y cumple funciones muy importantes, ¿verdad? Digamos, si nos vamos un poco al tiro deportivo, el calibre estándar de tiro deportivo es calibre 22, ¿verdad? Entonces, para que vean que realmente el alcance efectivo de un arma lo determina una serie de factores, inclusive la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la salinidad, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y entonces no es igual que usted dispare un proyectil en las faldas del volcán Irazú, en el cráter, ¿verdad? A que dispare un proyectil en Punta Arenas. Son características muy diferentes. ¿Sí? Volvamos a este tema del calibre 22, el 9 milímetros en pistola, que es lo que más se está usando, ¿verdad? Me parece que mucha gente que ha optado por comprar un arma de fuego, por los motivos que sean, ¿verdad? Ya sea porque le gusta ir a disparar o por la inseguridad en el país, sabemos que mucha gente ha optado por comprar un arma. ¿Qué podemos aconsejarle, Juan Carlos, en el tema a una persona que nunca ha tenido un arma de fuego, que está iniciándose en estos temas? ¿Un arma con un calibre 22 o un arma 9 milímetros? Bueno, es muy importante recalcar dos cosas, ¿verdad? El asunto va dirigido a lo siguiente, digamos, para una persona principiante que no tiene conocimientos, independientemente del calibre, debe ser un arma con seguro manual y que tenga martillo. Eso sea cualquier calibre. ¿Por qué se utiliza, por qué se extendió tanto el calibre 9 milímetros? El calibre 9 milímetros tiene una historia bastante interesante, porque digamos, fue un calibre que fue hecho como un proyectil de parada. De parada quiere decir que si a usted le disparan, lo que busca el proyectil es botarlo, causarle un daño proporcional, ¿verdad? Y que fuera barato, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted compra una pistola calibre 40, una caja de proyectiles calibre 40 vale como 58,000 colones, mientras que una caja 50 proyectiles. 50 proyectiles, sí, mientras que una caja de 9 milímetros vale 17. Entonces se intentó hacer eso con muy buenos resultados, ¿verdad? Inclusive vea que el 9 milímetros ha sido también un calibre que se ha usado, por ejemplo, para las ametralladoras MP, ¿verdad? Las HK MP5 usa 9 milímetros. Exacto, sí, exacto. La UCI usa 9 milímetros, ¿verdad? La MAC usa 9 milímetros. Y entonces ha tenido un desempeño bastante importante. Ahora ha pasado un fenómeno bastante llamativo, y es que, digamos, cuando yo comencé a aportar armas, la mayoría de ciudadanos buscaban armas que usted portara de manera encubierta, que se la pudiera echar en la bolsa del pantalón, decían los viejitos de antes. Entonces se usaban calibre 25, calibre 380, ¿verdad? Entonces eran armas pequeñas, ¿verdad? Que causaban un daño proporcional y bastante importante para combate corto, pero que no cumplían mucha función a un combate largo, ¿verdad? Ahora más bien esas armas casi no se ven, casi no se fabrican, y conseguir los proyectiles para esas armas son, digamos, sumamente difícil.
Hay gente que, por ejemplo, tiene pistolas Makarov, ¿verdad? Que es un calibre 9 milímetros más pequeño y que, digamos, no se consiguen aquí en Costa Rica. Entonces es como, digamos, como un lujito tener una pistola de esas. Es una pistola muy precisa, tiene como 3 piezas el desarme de campaña, pero fue la que usaron los oficiales rusos y la KGB. Es la competencia de la Walter, ¿verdad? La Walter es alemana. Es alemana, sí, exacto. Y de ahí el conflicto europeo en la parte más ruda fue entre Rusia y Alemania, ¿verdad? La Walter tiene un cañón bastante largo, ¿verdad? Ajá, pareciera. Ajá. Sí, pero es porque precisamente esa es una arma que tiene una característica bastante interesante. El cañón no es movible, ¿verdad? Es engarzado, se llama. Entonces el cañón no se mueve. Las otras armas, ¿verdad? Vamos a toparnos con armas que tienen recarga angular, ¿verdad? Que el cañón hace un ángulo para recargar, se agacha para que el proyectil ingrese. Y hay armas que tienen recarga lineal, entonces más bien la piecita que hace que el arma se meta en la recámara, que se llama babero, es un poquito más larga para que la munición ingrese de manera rápida, ¿verdad? Pero el 90% de las armas de ahora, el cañón es movible, tiene un movimiento especial, sí. Entonces la Walter no tenía esa característica y era un arma que, digamos, se dejó de fabricar. ¿Calibre? Perdón. 9 milímetros. 9 milímetros, sí. Bueno, en primer lugar, la Walter, si mal no me equivoco, se fabricó en calibre 7 milímetros, que fue un calibre muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Después se migró a calibre 9 milímetros. Y la Walter tenía una característica muy importante. Se dejó de fabricar por la estética, que fue una tontería, a mi parecer, ¿verdad? Porque era un arma sumamente precisa y, digamos, cumplía una serie de factores que ocupaba las unidades militares en ese sentido, ¿verdad? Era un arma de combate cercano muy precisa, muy buena, ¿verdad? Y los cargadores se cambiaban de manera muy rápida. El material era acero dulce, es un acero el que usan para las líneas de tren, ¿verdad? Un acero sumamente duro. El 90% de las armas fabricadas para la Segunda Guerra Mundial cumplían ese requisito, ¿verdad? Por eso muchos países mandaron a derretir máquinas de tren y líneas de tren para fabricar armamento, ¿verdad? Y se dieron cuenta que era un material sumamente bueno. Y ahora no existen armas de acero dulce, ¿verdad? Generalmente porque no es económicamente, ¿verdad? Rentable, porque un arma de esas está hecha para durar 60, 80 años, ¿verdad? Y eso no sirve ahora, ¿verdad? Claro. ¿Qué podemos hablar de la Beretta? Que es común que muchos costarricenses la conozcan porque es la que generalmente utilizan oficiales de la fuerza pública en nuestro país. Bueno, la Beretta es una institución, ¿verdad? En realidad. Yo admiro mucho la Beretta porque, digamos, comercialmente ellos se han mantenido. Con el modelo, con el tema de los seguros. Con los seguros. El seguro, mucha gente lo critica porque a veces a la hora de fundarla en algún tipo de funda se asegura el arma, ¿verdad? Porque la trae en la parte de arriba del conjunto superior. Alguna gente critica eso, pero en realidad es un arma que tiene dos cosas que a mí me encantan, ¿verdad? Es un arma que el conjunto superior está perforado, entonces el cañón se enfría de una manera más rápida y el movimiento que tiene el cañón en el retroceso del arma la hace un arma sumamente precisa, ¿verdad? Es un arma que ha mantenido los estándares de calidad. Se fabricaron algunas con el conjunto inferior en aluminio de alta densidad, de grado aeronáutico, ¿verdad? Entonces era un arma sumamente liviana y el conjunto superior era de acero carbonado o de acero texturizado. Y entonces era un arma de muy alta durabilidad y que es del tipo de armas que, a pesar de que aquí no se maneja ese término, ¿verdad? Pero son armas de multipropósito, como es el AK. El AK nunca le va a fallar a usted en ninguna condición climática. Sí, en ningún ambiente, ya sea rural, urbano, bajo lluvia, barro, pantanos, desiertos, en todo lado le va a servir. Esas mismas características tiene la Beretta. Y algo importante de la Beretta, si no me equivoco, vos me corregís, es que el seguro también es ambidiestro. Es ambidiestro. Que es algo muy difícil para los instructores de armas cuando aparece un zurdo. Exacto, sí.
La vareta tiene todos los seguros. El seguro del liberador del cargador se puede cambiar. El seguro de recarga es ambidiestro y el seguro manual es ambidiestro. Es un seguro de interrupción total. Eso implica que el arma nunca se va a disparar. Aunque se caiga, aunque usted la cierre a martillazos, si está asegurada nunca va a pasar un accidente. El precio de estas armas es caro, ¿verdad? Es caro, sí. Es caro, sí. Y digamos, la Beretta hizo una genialidad hace mucho tiempo. Por ejemplo, vendió parte de la licencia en Estados Unidos. Hay Berettas fabricadas en Estados Unidos. Pero ellos mantuvieron, digamos, lo que vendieron fue la licencia de ensamblaje, no de fabricación. Entonces, la Beretta en Italia manda las piezas a Estados Unidos y ahí se ensamblan. Entonces, no pasa como con la Glock, ¿verdad? Que la Glock hay Glock austriaca que tiene un precio y Glock norteamericana que tiene otro. Y inclusive la calidad es variable también, ¿verdad? No voy a decir que una sea mejor que la otra, pero sí es variable, no tiene los mismos estándares de calidad. Ok, vamos a ir a una breve pausa. Bueno, el tiempo va soplado, Juanca, porque estos temas de armas se las traen, ¿verdad? Y definitivamente nos gusta. Así que vamos a ir a una breve pausa. Recuerde, 7014-5003, donde usted puede hacer sus preguntas y también comentarios por medio de nuestra página de Facebook. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. Continuamos en su programa Seguridad Nacional. Hoy nos acompaña don Juan Carlos Ulloa, con amplia experiencia en todo el ámbito de la seguridad en el tema de armas de fuego y también una preparación militar importante que le da un respaldo muy amplio para poder hablar de todos estos temas. Juan Carlos, se nos ha ido rápido, ¿verdad? Hablamos del revólver, nos metimos un poquito con esos calibres 22, ¿verdad? Estamos hablando de las pistolas 9 milímetros. Yo creo que dijimos que íbamos a hablar de fusiles de asalto, ¿verdad? Hablemos un poquito, entonces hablemos de esas armas que lamentablemente hemos visto en temas de sicariato en nuestro país, tanto calibre 5.56, ¿verdad? Los AR-15, como calibres más grandes, más poderosos, el 7.62 de las AK-47. Juan Carlos, yo creo que cuando la gente ha visto imágenes de esas armas, ya cuando se manipulan, ¿verdad? Y cuando están disparando, la gente empieza a entender el peligro y el poder de un arma de fuego, tanto para la persona que lamentablemente está recibiendo los disparos, como los daños colaterales que tienen estas armas de fuego. Exacto, sí. Bueno, en realidad es muy lamentable porque los dos proyectiles están hechos para causar daños enormes, ¿verdad?
El calibre 5.56, a pesar de que es un proyectil pequeño, ¿verdad? Yo tengo un balazo en una pierna de ese calibre, no me lo pudieron sacar. ¿Con qué? ¿Con un Galil? Con un Galil, sí, exacto. Ajá. Y sé que fue un Galil porque es un arma que tiene características muy específicas. Aquí ya casi no se ven Galil, ¿verdad? Pero por ejemplo en la guerra de Colombia se utilizaba Galil y FAL a lo que diera gusto, ¿verdad? Es un calibre que, digamos, pasa paredes, a pesar de ser un calibre pequeño, ¿verdad? No te puedo decir que pasan blindajes, ¿verdad? Como de camiones blindados, pero sí causan un daño bastante importante. El problema con los calibres livianos es que no quiebran un hueso. Entonces, si es un proyectil que tiene la carga, que tienen los gramos de pólvora, que tiene un proyectil 5.56, es un proyectil que perfectamente le puede pegar en un fémur, no te lo va a quebrar y va a seguir la trayectoria hacia arriba y te puede salir por la rodilla, por ejemplo, o en otro lugar más complicado. Esos calibres, digamos, tienen una historia bastante interesante porque el arma insignia del ejército norteamericano era el Garand M1 y era un calibre 7.62, ¿verdad? Pero la Segunda Guerra Mundial enseñó una serie de cosas, ¿verdad? Que eran calibres que los soldados podían llevar muy poca recarga porque era muy pesado, ¿verdad? Entonces bajaron el calibre. En la guerra de Vietnam se dieron cuenta que era mejor, en lugar de matar a un chinito, ¿verdad? Herirlo, porque entonces esa escuadra de guerrilleros o ese pelotón de guerrilleros tenía que destinar 2 personas para cargar el chinito herido, ¿verdad? Entonces bajaron el calibre. En el caso de Rusia, el calibre es un calibre bastante viejo. Ese calibre lo utilizaban un arma que fue usada mucho por francotiradores en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba carabina SKS. Todavía los cambios de guardia en la Plaza Roja utilizan la carabina SKS como un arma de, digamos, de desfile. En realidad ya el ejército no usa esa, ¿verdad? Y ahora ha pasado una cuestión bastante interesante también. Ya el futuro conflicto ya está planificado, entonces se sabe que va a pasar en Europa. Entonces, por ejemplo, el AR-15 tiene todo tipo de calibre. Tiene calibre 5.56, tiene calibre 7.62 corto, como el de la K-47. Tiene calibre 7.62 largo y hay plataformas que disparan calibre 12 AR-15, ¿verdad? Entonces está hecho para todo tipo de calibres. Ah, bueno, y 9 milímetros también. En el caso del AK-74 y del AK-103 pasa exactamente igual. Hay plataforma 5.56, hay plataforma 7.62 corto, plataforma 7.62 largo, calibre 9 milímetros. ¿Por qué? Porque, digamos, antes los conflictos estaban planificados para que pasaran en otros lugares fuera de Europa. Entonces se trataba que las tropas, si se topaban con un cadáver de la otra, del enemigo, no pudieran usar ni el arma ni el calibre, ¿verdad? Ahora, como el conflicto va a ser en Europa y no se sabe qué países van a combatir, ellos ocupan que el cadáver, que ellos tengan un arma que utilice esa misma munición. munición. Utilizar la munición y toda la cuestión. Exacto, claro. Sí. Esas dos armas son muy diferentes, ¿verdad? Las plataformas AR-15 y M4 son plataformas que trabajan como relojitos, ¿verdad? Son plataformas que se encasquillan mucho porque son armas que ocupan una alimentación diferente porque tienen una alta cadencia de fuego y son plataformas que funcionan exactamente muy precisas, ¿verdad? Eso implica que no funcionan bien en algún cambio de clima, ¿verdad? Hay un tema que la gente no maneja, ¿verdad? Y es que aquí solo tenemos 2 estaciones, ¿verdad? De tiempo, pero en Europa y en otros países de esos, el arma debe cumplir las mismas funciones en cualquier estación, ¿verdad? Los veranos son sumamente calientes, los inviernos sumamente fríos, entonces la misma arma tiene que actuar de buena forma en las dos, ¿verdad? Anatoly Kalashnikov hizo un descubrimiento bastante interesante y es lo que le da las características de fuego al AK-47. El AK-47 funciona con una cuestión que se llama diferencia milimétrica de funcionamiento. Eso quiere decir que todos los mecanismos del AK-47 trabajan en base a rieles y tienen un pedacito, ¿verdad?,
que posibilita que ahí le caiga tierra, le caiga polvo, le caiga agua, le caiga lo que sea, y el mecanismo va a seguir corriendo. No la va a trabar. No la va a trabar, ¿ok? Mientras que el AR-15 no funciona así, ¿verdad? Es más justo los mecanismos. Como le digo, es un diseño casi de relojería. Es un arma que es muy precisa para las características que tiene. Pero, por ejemplo, el AR-15, el M4, el M16 vienen con un obturador para empujar el proyectil cuando se encasquille, ¿verdad? Es un poco raro porque es un corrector de funcionamiento. Pero como que no sirve mucho, porque yo la verdad tuve, bueno, cuando trabajaba en la policía íbamos al polígono, algunas fallas con el AR-15 y el M16, y la verdad es que ese mecanismo tampoco es así como que muy... Muy preciso, sí. Exacto. Juan Carlos, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 4 minutos, pero vamos a comprometernos de una vez, porque hay 2 preguntas muy importantes, pero dejamos el tema aquí a medio palo, ¿verdad? El tema de la AK-47, la historia del AR-15, M4 y M16 es interesante. Es interesante. Esos modelos, cómo fueron cambiando, ¿verdad? Exacto, sí. Porque el AR-15 no es lo último. Yo creo que el AR-15 estaba antes que el M4. Fue el primer diseño, sí. Exacto. Entonces tenemos que hablar de eso en otro programa. Así que de una vez lo comprometo aquí a Juanca, porque ahí nos quedamos a medio palo. Pero respondamos estas 2 preguntas. Nos dice Marvin Guzmán, nos dice al 7014-5003, ¿por qué no recomienda dar tiro en recámara? Ok, eso sí, bueno, yo lo hablé en el contexto de que hay armas que no son recomendables andarlas de tiro en recámara. Hay entrenamientos específicos que, digamos, uno puede hacer la recarga en menos de 1 segundo, ¿verdad? Son las recargas que usan las unidades SWAT, por ejemplo, ¿verdad? O las fuerzas especiales. Los israelitas se ve mucho. Los israelitas se ve mucho, sí. Y digamos que brinda más seguridad. Si el arma no tiene seguros manuales, ¿verdad? Hay que poner la atención en la funda que uno anda. Yo no recomiendo fundas de cuero, por desgracia, para eso. Si las fundas de cuero son muy buenas, ¿verdad? Externas, y para armas con seguro. Pero las fundas de cuero para armas internas sin seguro es un balazo fijo. Entonces, por eso no recomiendo andar tiro en boca. Ok, perfecto. Vamos con otra pregunta. Este es de Marvin Cubillo. Nos dice, ¿es recomendable usar sobaquera? Que no las he vuelto a ver. Bueno, yo fui guardaespaldas en algún momento y son muy, muy, muy cómodas, ¿verdad? Sí es muy recomendable, ¿verdad? Yo recomiendo inclusive las sobaqueras para cuando usted va a usar, digamos, una ropa elegante, ¿verdad? En la cual usted pueda... esté ofreciendo un servicio de PMI o cualquier cosa de ese tipo, porque digamos, muchas veces el andar un arma encubierta, ¿verdad? Implica que ande debajo de la camisa y eso es algo riesgoso, zafarse la camisa, ¿verdad? Mientras que ese tipo de fundas, hay fundas de muy alta calidad, ¿verdad? Ahí trabaja muy bien el cuero, ¿verdad? En fundas de sobaquera y funciona muy bien y tiene una característica que a mí me gusta mucho, que del lado contrario, donde ande el arma usted puede andar un portacargadores hasta con 6 cargadores y de manera muy encubierta. Interesante esa pregunta de Marvin, porque yo realmente tengo rato de no ver, es más, nunca en la vida he usado una sobaquera, entonces no puedo ni opinar de eso, Juanca. Pero bueno, tenemos que despedirnos ya del programa, invitarlos a todas las personas a que el próximo jueves nos acompañen. Tenemos temas a tratar muchísimos. A Juan Carlos ya lo comprometimos, vamos a ver en qué fecha tiene chance aquí para venir y seguir hablando de esto, porque para esto hay rato, ¿verdad? Y invitarlos, recuerden que al 7014-5003 usted puede pedir su libro A Mano Armada o Misión Cumplida, así que ahí están esas novelas policiales a mano armada basada totalmente en hechos reales. También ya la puede ir buscando ahí en la librería internacional o también al 7014-5003. Gracias a Andy Torres en controles, en cabina. Y los esperamos el próximo jueves. Muy recomendado. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Desde consejos sobre cómo asegurar tu vivienda hasta cómo mantener tu información personal a salvo en línea, Juanel G. te proporcionará la información más actualizada y valiosa en Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez.